Saludos para todas y todos. Realmente un gusto estar aquí con ustedes y una vez más Bacreomatic trayéndoles un tema de interés en el ámbito de las finanzas personales. Sabemos que las finanzas personales son ese medio que nos permite no solo vivir con tranquilidad, sino proyectar nuestra realización personal y la realización también de los miembros de nuestra familia. Hoy con un tema realmente importante porque tiene que ver con el uso responsable de la tarjeta de crédito. Al igual que la forma como conducimos, la forma como comemos, la forma como utilizamos muchas herramientas en la vida, también el uso de la tarjeta de crédito refleja nuestra manera de ser, nuestra manera de ver el mundo. Así que cuando hablemos de aspectos concretos y prácticos del uso de la tarjeta de crédito, es conveniente que lo reflexionemos no de una manera superficial, sino también reflexionando sobre cuáles son las verdaderas causas que nos motivan a usar la tarjeta de crédito de determinado modo y que así logremos un cambio sustancial que nos beneficie a futuro. Muy bien, vamos a tocar 3 temas en concreto. Primero, cómo funciona la tarjeta de crédito. Después, aspectos que debemos cuidar para que la tarjeta de crédito no sea una fuente de sobreendeudamiento, sino que más bien, como vemos en el tema número 3, aprovechemos todos los beneficios que tiene la tarjeta de crédito para nosotros. Muy bien, vamos a empezar con el tema número 1, que es la funcionalidad de la tarjeta de crédito. Y para esto tenemos que introducir un concepto que a la larga ustedes lo han escuchado en otras oportunidades, y es el concepto de la línea de crédito revolutiva. ¿Qué es una línea de crédito revolutiva? Es básicamente un instrumento de crédito que nos permite hacer desembolsos parciales de un límite que tenemos disponible. Ese tipo de crédito tiene una gran ventaja y es que cuando nosotros hacemos esos desembolsos, liberamos entonces parte de ese disponible, pero cuando lo pagamos, entonces volvemos a contar con ese disponible. En muchas ocasiones, o en la mayor parte de los casos, estos desembolsos de estas líneas de crédito implican el pago de una comisión. Y vieran qué común que es que las empresas utilicen las líneas de crédito revolutivas precisamente para decir, bueno, me dieron este límite de tantos millones de colones, de tantos miles de dólares, y necesito utilizar una parte. Pago una comisión por ese desembolso, pero conforme lo voy pagando, voy restableciendo ese disponible, claro, hasta el límite que se me fue otorgado. Pues les cuento que la tarjeta de crédito es una línea de crédito revolutiva. Tanto en la tecnología del contactless como también en el chip y en la banda magnética de la tarjeta está la información de esa línea de crédito revolutiva. Es decir, ahí tenemos la información de cuánto es el plazo del crédito, que puede ir desde 48 a 84 meses, dependiendo de la institución, la entidad financiera que lo otorgue. También cuál es ese límite máximo de uso que tiene esa línea de crédito revolutiva, cuál es la comisión en caso de que retiremos efectivo de esa línea de crédito. De manera que cada vez que nosotros volvemos a pagar la tarjeta de crédito, restablecemos la totalidad o parte de ese disponible hasta un máximo que le llamamos límite de crédito. Muy bien, veamos lo siguiente que es importante, y es que la tecnología nos permite ahora que la tarjeta de crédito esté ligado a billeteras digitales, que es una gran tendencia que hay en el mundo, precisamente para que el dinero se encuentre alojado de forma electrónica en aplicaciones que normalmente corren en nuestros teléfonos móviles. La ventaja que tenemos en el caso de las billeteras que están ligadas a las tarjetas de crédito de Bacreomatic es que están ligadas a diferentes billeteras digitales como Apple Play, Google Play, otras diferentes billeteras digitales, y con elementos de seguridad valiosos, porque el comercio, el hecho de que se utilice el teléfono no permite que que el comercio tenga acceso a nuestra información. También otra gran ventaja es que depende de uno autorizar en el momento que está utilizando la billetera digital para pagar ligada a la tarjeta de crédito, autorizar las compras. Es decir, no se hace manipulando una tarjeta de crédito, sino nosotros directamente en el teléfono. Y finalmente, al no utilizar el plástico, pues lógicamente hay un impacto ambiental, porque nosotros pensamos, bueno, nuestra tarjeta de crédito no la usamos,
pero ¿cuántas millones de tarjetas existen en el mundo que podrían dejarse de producir con plástico gracias a esta tecnología? Muy bien, vayamos al detalle entonces de la funcionalidad de la tarjeta de crédito. Algunos conceptos importantes. Ya vimos uno que es parte precisamente de una línea de crédito revolutiva, que es el monto máximo que se puede utilizar, al cual le vamos a llamar límite. Muy bien, entonces desde el inicio tenemos que estar muy conscientes de cuánto es ese límite, si son $500, si son $50,000, si son 50 millones de colones o son 200,000 colones. Cada uno y cada una tiene que saber cuál es ese límite de crédito que tiene la tarjeta. Otro aspecto importante es el disponible, porque conforme nosotros compramos con la tarjeta de crédito, ya no tenemos disponible todo el límite. Es decir, que casi siempre hay una diferencia entre el límite y el disponible. Precisamente esa diferencia son las compras que nosotros realizamos. Otro concepto importante son los pagos de contado, que eso significa que nosotros, cuando corresponde, en la fecha que corresponde, hacemos el pago de la totalidad de las compras o cargos que se hayan hecho a la tarjeta de crédito. De manera que es como decir que cada mes no debemos nada, sino que restauramos completamente el límite y el disponible se convierte nuevamente o es igual al límite. Otro concepto es el pago mínimo y es el hecho de que cuando nosotros decidimos hacer el pago mínimo, lo que estamos haciendo es pagando la cuota de un préstamo. ¿De un préstamo por qué monto? Por el monto de las compras que hayamos hecho en el mes. De manera que ese pago mínimo es como decir, bueno, muy bien, usted va a pagar su cuota por un préstamo. Se puede pagar más o se puede pagar la totalidad de todo lo que se ha comprado. Esa es una decisión que tenemos que tomar mes a mes. Muy bien, vamos ahora con el tema de las fechas importantes en la tarjeta de crédito. Primero, imaginémonos entonces que nosotros nos dan la tarjeta de crédito y la empezamos a utilizar, pero llega un día en el mes que nosotros tenemos que conocerlo desde que tomamos la tarjeta de crédito, un día en el mes en que se hace un corte y se dice, bueno, señor, señora, señorito o señorita, ¿cuánto ha comprado usted durante estos días? Y de ahí ese corte nos da precisamente como una especie de saldo que tenemos por pagar, que es en realidad una deuda que tenemos con la entidad financiera. Muy bien, esa fecha de corte, decíamos, normalmente se manifiesta en un estado de cuenta y nos dicen, bueno, a esta fecha de corte usted ha realizado tales compras. De manera que tenemos que estar muy conscientes de cuál es el saldo que cortó en esa fecha y revisar con detalle ese estado de cuenta. Ahora más tardito vamos a ver algunos datos importantes que aparecen en el estado de cuenta. Después, otra fecha importante es la fecha de pago, que sucede aproximadamente unos 15 días después de la fecha de corte. Y es el momento donde decimos, bueno, yo revisé mi estado de cuenta, dice que a mi fecha de corte debo tanto dinero, pero pasado 15 días llega la fecha última en la cual yo puedo hacer el pago. Claro, puedo hacerlo antes, puedo hacerlo si quiero al día siguiente de la fecha de corte, pero hay una fecha máxima, una fecha final, que es precisamente la fecha de pago. En algunas entidades se hace una diferencia entre la fecha en que se paga de contado, es decir, que se pagan todas las compras, y la fecha de pago mínimo, que es cuando yo decido solo pagar una parte y tomar el crédito, tomar la línea de crédito revolutiva. Pero les digo que cada vez más estas dos fechas, la fecha de pago de contado y la fecha de pago mínimo, se han convertido en una misma fecha. Es decir, lo común en la mayoría de las instituciones es que exista solo una fecha de pago en donde se hace el pago de contado o se hace el pago mínimo. Ahora, recordemos que el pago mínimo es lo menos que se puede pagar para no entrar en morosidad. Es decir, muy probablemente si no hacemos el pago mínimo, vamos a empezar a recibir algunas notificaciones de que estamos atrasados. Pero no existe ningún aspecto que nos limite para pagar más que el pago mínimo, hasta el punto de que si queremos pagar todo, pagamos completamente de contado. Es decir, que entre el pago mínimo y el pago de contado podemos pagar tanto como queramos y podamos. Muy bien.
vamos a tratar de entenderlo con un poquito más de calma, de llevarlo como paso a paso. Vamos a imaginarnos que nos dan la tarjeta de crédito y perfecto, muy bien, nos la dan precisamente y arranca el primer corte. Tenemos el primer corte y va a empezar entonces a correr el primer mes de esa fecha de corte. Nos dicen cuando nos dan la tarjeta de crédito, imaginémonos que es el primero del mes, para poner un ejemplo concreto. Entonces nosotros tomamos la tarjeta de crédito y ya sabemos que el primero del siguiente mes nos van a hacer el corte, ¿verdad? Entonces hacemos las compras del mes 1 y cuando se hace el corte tenemos exactamente 15 días para hacer el pago. Muy bien, entonces repetimos, nosotros tenemos conciencia de nuestra fecha de corte. Cuando transcurren las compras de ese mes, llega la fecha de corte y a partir de ahí tenemos esos 15 días para pagar. Ya sabemos que podemos pagar antes. Pero ¿qué sucede el siguiente mes? Que cuando se hace la fecha de corte y tenemos los 15 días de tiempo para pagar, nosotros probablemente seguimos utilizando la tarjeta de crédito y tenemos no solo que estar conscientes de la fecha de